Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Una gestión transparente implica la obligación de dar a conocer a la sociedad para su escrutinio toda la información relacionada con actos de autoridad y administración de recursos, así como los datos relativos al desempeño y los criterios bajo los cuales los servidores públicos adoptan decisiones. Sumado al anterior, hoy en día la Ley de Transparencia obliga al gobierno a dar a conocer los indicadores de gestión que permiten medir, comparar y evaluar cada programa y tarea gubernamental. Hoy en Sociedad Transparente hablaremos sobre estos instrumentos de medición y los valores que representan para toda la sociedad una vez que permiten tener un seguimiento de las metas gubernamentales. ¿Nos acompaña? Dicen que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. En la administración pública, hoy, los indicadores de gestión son necesarios en todas las dependencias, además que de acuerdo a la Ley de Transparencia, estos deben de ser puestos a disposición de la población como información pública de oficio. Pero para conocer a detalle el significado y alcances de los indicadores de gestión, platicamos con el director del INEGI en Puebla, Jorge Valdovinos. Una forma sencilla de describir un indicador y no tan técnica como luego solemos manejarla, es el que un indicador nos da una relación entre dos elementos de un sistema. Y me va a decir, ¿y esto es fácil? Bueno, realmente cuando hablamos de indicadores estamos hablando de elementos de información que nos permiten saber si vamos en la dirección correcta. El ejemplo más coloquial que utilizamos es el del tablero de un vehículo, de un carro, donde si nosotros vemos que se prende una lamparita en este tablero, nos está señalando que algo está pasando. Si es una luz roja, no nos da sentido, pero si se refiere al aceite o a la temperatura del motor, igual nos está diciendo algo está pasando en el motor. Claro. Es necesario que te pares en la primera gasolinera y cheque los niveles de aceite y agua, por ejemplo. Ese es el papel de los indicadores. Nos dicen qué estado guarda un sistema. Cuando estamos hablando de gestión gubernamental, el tema es más complicado que un tablero de un vehículo, porque en general la sociedad, y sobre todo en el marco de transparencia, necesita saber cómo se están canalizando los recursos que la dependencia, el municipio, el estado, la federación están utilizando, y también cuáles son los beneficios que esta aplicación de recursos están generando en el quehacer del gobierno. Y esto nos lleva entonces a decir indicadores de gestión, es decir, de cómo aplican los diferentes niveles de gobierno gubernamental. Porque de manera específica es el Poder Ejecutivo el que está aplicando los recursos. Los otros poderes, el Poder Judicial, también tiene estos elementos, pero es solo sobre un tema que es igual muy importante, que es el de orden y justicia. Y el Poder Legislativo en términos de la hechura de políticas públicas o de ordenamientos legales. Dicho de manera concreta, un indicador nos permite saber, un indicador de gestión gubernamental nos permite saber cómo es que la aplicación de recursos se están aplicando con transparencia y dirigidos al beneficio de la sociedad. Indicador de gestión gubernamental. Además de los indicadores de gestión, también existen los indicadores de impacto y los de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y cómo ayudan estos a mejorar la gestión pública? Y después de los indicadores de gestión, ¿qué? ¿Para qué le sirve a la gente esta información? ¿Y por qué se convierte en una obligación de transparencia? Para poder medir la eficiencia gubernamental. Ahora, sí es cierto que hay muchos aspectos técnicos y metodológicos detrás de un indicador. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo que estamos haciendo es no solo dar el dato, sino aportar elementos de información que permitan al ciudadano entender el dato.
Estamos trabajando en esquemas conjuntos para la formación, no solo de que los servidores públicos podamos generar indicadores de calidad veraces, oportunos y confiables, y desde luego accesibles a la población ante esta obligación que nos obliga a transparencia, sino que también estamos trabajando para que se generen lo que le llamamos nosotros fichas técnicas, es decir, la información de la información. Una ficha técnica es como el acta de nacimiento del indicador. En esta ficha técnica se dice el objetivo, el resultado clave, cómo se calcula el indicador, cuáles son los resultados que se esperan, cuáles son las metas y cómo lo debo interpretar. Si tengo 5, ¿qué significa? ¿Voy bien o me regreso? Si es 6, estamos muy bien o no. Pero también si es 3 o si es 4. Recuérdense que los números, cuando manejamos un número como 5, suena reprobado. Y eso es porque así lo trabajé durante toda la educación, ¿verdad? El 5 nomás no lo aceptaba nadie. Y todos buscábamos el 10. Eso es en una escala del 1 al 10, pero si la escala es del 1 al 5, pues entonces igual un 4 es un muy buen resultado, pero eso debe conocerlo el ciudadano, y lo que tenemos que hacer los actores de gobierno es justamente darles elementos, información de la información, para que el ciudadano pueda entender lo que estamos diciendo, y nosotros ver que no es una gracia que el ciudadano no se entienda, que es nuestra responsabilidad que entienda qué es lo que está pasando, que es como los servidores públicos estamos trabajando para poder dar cuentas. Algo que se percibe, y lo he visto mucho con mis compañeros, tanto de los 3 niveles de gobierno, es lo siguiente: todos trabajamos con el interés de que se atiendan las necesidades del ciudadano, pero no es suficiente con que tengamos esa intención. El ciudadano tiene que ver reflejado nuestro esfuerzo en acciones concretas que realmente hagan que los servidores públicos vayamos teniendo una imagen mejor o más acorde al esfuerzo que veo de muchos servidores públicos. Enfocamos ahorita la charla a la parte a esta entrevista, a la parte del indicador, sí, en la óptica del ciudadano. Exactamente. Pero la parte fundamental es que el indicador es el elemento que le debe permitir al servidor público tomar decisiones. Y justamente el reto es ese, sea cual sea el resultado, en una escala del 1 al 10, supongamos que el indicador me refleja un avance de 7, 70%, el siguiente paso es llegar al 80%. Y entonces los indicadores me deben permitir saber cuál es la dirección que estoy tomando, y también señalar cuando me estoy desviando de esa dirección, decírmelo de manera oportuna como director de una dependencia o como secretario de un ramo muy específico. Estos indicadores me deben permitir a mí decir: estás saliéndote del camino, y entonces toma medidas. Pero también al revés, pudiera estar yo logrando resultados como dependencia, estar logrando resultados mejores de los que había planteado, y eso me puede decir: oye, en lugar de que mejores en 3 años, igual lo logras en año y medio. Y estos son buenas noticias, y hay que informarles oportunamente, porque el ciudadano también se sorprende, y así como nos critican mucho cuando decían: oye, tú dijiste que ibas a terminar en enero y no terminaste. Claro. También luego se sorprenden y dicen: oye, me habías dicho que eran 3 años y ya lo hiciste en medio año, como que suena magia. Claro. Los indicadores son un elemento fundamental para que tomemos decisiones, primero dentro de gobierno, porque tenemos la responsabilidad de dar resultados, no por un privilegio, al contrario, para dar buenos resultados, los indicadores deben permitirnos ello. Entonces hay un objetivo, nosotros decimos coloquialmente: dame un objetivo y te doy un indicador. ¿Hacia dónde vas? Y cómo mides que vas hacia ese rumbo. Al director le permite ver que ese rumbo que se está tomando es el correcto, que se lleva todo en orden, y al ciudadano justamente estar con los ojos puestos sobre nosotros para que cumplamos con las responsabilidades que nos están otorgando.